Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A veces, cuanto más seguros nos sentimos, más peligro corremos. Si bien las normas de seguridad se establecen para protegernos, a veces pueden hacer todo lo contrario. ¿Cómo puede ser esto? Cuando hacemos que las actividades de riesgo sean más seguras, las realizamos con más frecuencia. Tomemos como ejemplo conducir un automóvil. A finales de la década de 1970, se introdujeron los frenos antibloqueo en Alemania para mejorar el control del automóvil al frenar. El gobierno esperaba que este nuevo mecanismo de seguridad redujera la tasa de accidentes automovilísticos mortales entre un 10 y un 15%. Sin embargo, poco después, un estudio descubrió que los conductores de automóviles equipados con frenos antibloqueo tenían más probabilidades de conducir de forma arriesgada, como conducir más rápido y frenar con más fuerza que los conductores sin frenos antibloqueo. Investigaciones posteriores descubrieron que, dado que los conductores confiaban demasiado en sus nuevos frenos, doblaban las curvas más rápidamente, lo que aumentaba la tasa de vuelcos y accidentes al salir de la carretera. Algo similar ocurrió en el fútbol americano. Cuando los cascos se convirtieron en un atuendo obligatorio en el fútbol americano en 1943, se esperaba que el riesgo general de lesiones disminuyera. Por un lado, los cascos disminuyeron la cantidad de fracturas de mandíbulas, dientes y narices. Sin embargo, las lesiones espinales y relacionadas con una conmoción cerebral en realidad aumentaron, con un aumento de más del 400% en las fracturas de cuello. Se decía que la razón detrás de estas inquietantes estadísticas era que, a medida que los jugadores se sentían más protegidos, empezaron a usar sus cascos como arietes contra sus oponentes. Lo mismo ocurrió en el hockey sobre hielo, cuando se hizo obligatorio el uso del casco en 1979, la prevalencia de las fracturas de cabeza disminuyó, mientras que las lesiones de la columna aumentaron. Si bien la estabilidad puede hacer que nos sintamos seguros, puede ser engañosa. Del mismo modo que los cascos hicieron que el fútbol y el hockey fueran más peligrosos, la introducción de medidas de seguridad para estabilizar nuestras economías contribuyó inadvertidamente a provocar la crisis financiera que comenzó a finales de la década de 2000. Pero, ¿cómo exactamente? En un intento de hacer frente a la inestabilidad económica décadas antes, la Reserva Federal de los Estados Unidos evitó una recesión y, al hacerlo, sentó las bases de la crisis financiera de 2007-2008. A principios de la década de 1980, la Reserva Federal comenzó a desarrollar un medio para hacer frente a la inestabilidad económica, a saber, regulando los bancos. Se dijo que si los bancos eran estables, también lo era la economía. Sin embargo, mediante estas acciones, el jefe de la Fed, Paul Volcker, alentó inadvertidamente los mecanismos de banca en la sombra, en forma de compañías hipotecarias, fondos de inversión y otras instituciones financieras que estaban reguladas de manera menos estricta. Por lo tanto, en 2007, solo el 20% del crédito a hogares y empresas estadounidenses lo proporcionaban los bancos tradicionales, en comparación con el 46% en 1979. Estas instituciones bancarias en la sombra marcaron la diferencia. Incluso teniendo en cuenta que la deuda de los hogares ha sido históricamente elevada, y que hay cientos de miles de viviendas sobrevaloradas, la mayoría de los observadores creía que un sistema bancario aparentemente menos riesgoso significaba que las probabilidades de una crisis eran escasas. Sin embargo, esta ilusión de seguridad allanó el camino para un aumento en la toma de riesgos que llevó a la crisis financiera de 2008. Consecuencias similares afectaron a Europa con la introducción del euro. De hecho, el euro ayudó a sus miembros a evitar las crisis financieras y alentó la estabilidad económica, pero lamentablemente fue esta estabilidad la que llevó a la crisis de la deuda europea en 2009. Antes de la introducción del euro, el continente estaba plagado de altas tasas de inflación y de operaciones especulativas con divisas. ¿La solución? Una moneda. Como los países más ricos, como Alemania, ya no estaban preocupados por la devaluación de la moneda, concedieron miles de millones en préstamos a sus homólogos del sur. Sin embargo, este aumento del endeudamiento permitió a países como Grecia,
y España hacer la vista gorda ante sus problemas financieros internos hasta 2009, cuando se vieron obligados a enfrentarlos. Es el comportamiento humano, no la madre naturaleza, lo que aumenta el daño causado por los desastres. Como hemos visto, las medidas preventivas que implementamos pueden provocar problemas imprevistos, incluso desastres. Y esto no solo se aplica al mundo de las finanzas. En un intento por evitar los desastres naturales, a menudo terminamos exacerbando los daños causados por futuros desastres. Tomemos como ejemplo los incendios forestales. El advenimiento de la gestión forestal sin duda ayudó a salvar vidas y a extinguir incendios. Sin embargo, también es una de las razones por las que los incendios forestales son más extremos de lo que solían ser. La extinción regular de incendios menores hace que los incendios más grandes sean más peligrosos, ya que se acumulan más hojas, ramas y otro follaje muerto en el suelo del bosque. En 2009, por ejemplo, un violento incendio arrasó el estado australiano de Victoria, quemando miles de hogares y matando a 173 personas. Los políticos y los medios de comunicación señalaron con el dedo el cambio climático, pero el politólogo Robert Pielke Jr. pensó que el problema estaba en otra parte. Pielke investigó un incendio igualmente destructivo en 1967 y llegó a la conclusión de que, si bien el cambio climático estaba implicado, lo que causó el mayor daño fue la decisión de construir y vivir en áreas boscosas susceptibles a los incendios. Si bien el incendio de 1967 destruyó solo la mitad de las viviendas, habría sido tan destructivo como el incendio de 2009 si la región hubiera estado tan densamente poblada como lo estaba en los años 60. Al acumular riqueza económica en áreas propensas a los desastres, se deduce que el precio que pagamos por futuros desastres también aumentará. Tomemos como ejemplo el gran huracán de Miami de 1926. En ese momento, la ciudad tenía solo unos 100,000 habitantes. Tras el paso del huracán, le costó a la zona $1.000 millones en términos actuales. Los expertos dicen que si una tormenta de naturaleza similar azotara Miami hoy, los 5 millones de personas que ahora residen en su área metropolitana se enfrentarían a cerca de $188.000 millones en daños. A menudo es mejor aceptar el riesgo de desastres o crisis que tratar de evitarlos. Del mismo modo que es mejor dejar que los incendios más pequeños se apaguen por sí solos para evitar que se acumulen residuos forestales inflamables, los expertos afirman que a largo plazo sería más beneficioso aceptar que el riesgo sistémico forma parte de la vida. Además, en realidad, no hacer nada para prevenir las crisis tiene beneficios. Un grupo de académicos lo demostró con una investigación que analizó las economías de Tailandia e India entre 1980 y 2002. Mientras que la economía de la India estaba estrictamente controlada, Tailandia prosperó gracias a la inversión extranjera sin barreras y a un sistema bancario mayoritariamente de propiedad privada. ¿El resultado? La economía tailandesa creció demasiado rápido, se endeudó demasiado y cayó en crisis. Sin embargo, siguió ocupando el primer lugar en comparación con la India, su PIB per cápita aumentó un 162% en comparación con el 114% de la India. Los investigadores llegaron a la conclusión de que combinar el flujo libre de capital extranjero con tasas de interés bajas en las economías en desarrollo puede seguir siendo, a veces, lo correcto, a pesar de las crisis financieras que se producen invariablemente. Quizás sea mejor resignarnos a vivir con la posibilidad de que ocurran grandes desastres, porque al reducir el riesgo de que ocurran, a veces terminamos elevando el riesgo de desastres menores más frecuentes. La energía nuclear es un buen ejemplo. Si bien la idea de una fusión nuclear evoca imágenes distópicas horribles en la mente de muchas personas, la energía nuclear es en realidad una fuente de energía mucho más segura que la quema de carbón o gas natural. Tomemos la siguiente estadística. Los expertos de la NASA estiman que entre 1971 y 2009, se evitaron 1,84 millones de muertes gracias a la energía nuclear. Al decidir eliminar lentamente la energía nuclear, países como Japón, Alemania y Suiza causarán miles de muertes a causa de la contaminación cuando regresen a los combustibles fósiles.
también contribuirán una vez más al calentamiento global. A veces, cuanto más peligro nos sentimos, más seguros estamos. ¿Tenía razón Shakespeare cuando hizo que Ofelia le dijera a Hamlet que la mejor seguridad está en el miedo? ¿Vivir con miedo podría ser la respuesta para protegernos? La mayoría de las personas temen actividades como la generación de energía nuclear y los viajes en avión, porque se sienten intrínsecamente peligrosas. Cuando las cosas van mal, se produce un desastre y se pierden vidas. Estos temores son en su mayoría irracionales. Un estadounidense promedio tiene 1.330 veces más probabilidades de morir en un accidente de tráfico que en un accidente de avión. Sin embargo, estos temores tienen un efecto positivo, nos llevan a tomar enormes precauciones para evitar desastres en actividades intrínsecamente peligrosas, lo que las hace más seguras. Por ejemplo, 1/3 de los adultos estadounidenses tienen miedo a volar, y esto ha dado lugar a la actual política de tolerancia cero ante los riesgos de cualquier tipo en lo que respecta a la aviación. En 1982, por ejemplo, el vuelo 9 de British Airways se dirigía de Kuala Lumpur a Auckland cuando sus motores fallaron. Cuando el avión se precipitó hacia el suelo, la tripulación logró realizar un aterrizaje de emergencia en Yakarta. Los investigadores del incidente pronto se dieron cuenta de que el culpable era la ceniza volcánica. Debido a nuestra tolerancia cero a los riesgos en lo que respecta a la aviación, desde entonces ya no se permite volar cerca de erupciones volcánicas, como se recordó a Europa en 2010 con la erupción de Eyjafjallajökull en Islandia. Si bien las interrupciones de vuelo resultantes costaron aproximadamente $4.700 millones, ninguna persona resultó herida. Los sistemas de gestión de riesgos, como una estrategia de tolerancia cero, son muy eficaces para evitar una catástrofe. Tal enfoque podría haber evitado el desastre del derrame de petróleo de ExxonMobil en Valdez en 1989. Sin embargo, la empresa aprendió la lección. Después del desastre, pusieron en marcha un nuevo sistema llamado OIMS, Operations Integrity Management System. Esto anima a todos los empleados a denunciar todos los posibles riesgos de seguridad con los que se encuentren, incluidos detalles menores, como que un empleado no se aferre a la barandilla al bajar las escaleras. Además, más adelante, en 2005, al iniciar un nuevo proyecto de perforación en aguas profundas, se encontraron con un problema de presión que podría haber provocado una catástrofe. Aprovechando los conocimientos de Valdez y su cultura de OIMS, decidieron abandonar el proyecto de $187 millones en lugar de correr el riesgo de que se produjera otro desastre. Tenemos que encontrar un equilibrio entre limitar el peligro y aceptar los riesgos inherentes a los que nos enfrentamos en el mundo actual. Hemos visto cómo intentar que nuestra existencia sea infalible puede hacer que nos involucremos en conductas peligrosas y que, a veces, nos sintamos seguros cuando realmente estamos en riesgo. Pero nadie quiere sentirse constantemente en peligro, por lo que tiene sentido optar por un equilibrio entre riesgo y seguridad. Si una actividad es intrínsecamente muy riesgosa, a veces es mejor no realizarla en absoluto que tratar de hacerla segura. Prueba de ello es la actitud de tolerancia cero hacia la ceniza volcánica en los viajes aéreos, pero también en el mundo de las finanzas, como lo demuestran las medidas que el Toronto Dominion Bank, TD, adoptó en 2005 para eliminar eficazmente los riesgos de sus prácticas comerciales. Como era práctica habitual en ese momento, TD se preocupaba más por comprar acciones, bonos y derivados que por los préstamos tradicionales. Sin embargo, cuando su director ejecutivo se dio cuenta de que el éxito de esta práctica dependía de su riesgo inherente, decidió dejar de operar con derivados. En retrospectiva, esta fue una idea inteligente, ya que el banco, junto con el sector bancario canadiense, solo se vio ligeramente perjudicado por el colapso financiero de 2007-2008. Sin embargo, si debe ser infalible, la noción más importante a tener en cuenta es el espacio. Esto es especialmente pertinente cuando se trata de desastres naturales. El gobierno australiano, por ejemplo, se asegura de que las casas construidas cerca de áreas con riesgo de incendio se construyan lo suficientemente lejos de la selva como para mantener una reserva de espacio defendible. De esta forma, no dependen tanto de la frecuente extinción de incendios, lo que, como se mencionó anteriormente,
puede provocar más daño. Utilizar el espacio de esta manera también es relevante para los viajes en avión. Los pilotos se adhieren a las estrictas normas del espacio una vez que se encuentran en altitud de crucero. Es decir, siempre mantienen una distancia de 1,000 pies en vertical, y 3 millas en sentido lateral con respecto a cualquier otra aeronave. Por lo tanto, si encuentran turbulencias, el riesgo de colisión es mucho menor.